Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Alabado seas tú, Señor, en esta mañana, en este día maravilloso. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos tienes delante de ti. Nos cuentas como tus hijos, Señor. Nos cuentas como tus herederos. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Dios está con ustedes ahí en su casa. Dios colma sus vidas de bendiciones. Les doy la bienvenida. Estamos en vivo, aleluya. Y gracias por acompañarnos, Verónica, aleluya. Eliud, gloria al Señor Jesucristo, amén. Sandy, amén. Gloria a Dios, los hermanos que ya están aquí conectados. Gracias por todavía seguir siendo hijos, hijas del reino del Señor. Hermanos míos, gracias al Señor porque su manto de gracia se está extendiendo, aleluya, y está cubriendo a muchos hombres y mujeres. Nos está apartando para el reino de los cielos. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermana María Angeli Pagán, Dios te guarde. Aleluya, qué bueno que estás con nosotros. Amados, deseo invitarlos para que nos acompañen. Estamos en el 2600 Hobbs Road en Elgin. Estamos ahí los domingos a las 3 de la tarde. Tremenda, poderosa presencia del Señor ahí. Gloria al Señor. 3 de la tarde los domingos. Jueves a las 7 de la noche. Amén. Con el estudio de la palabra del Señor. Y hoy viernes, todos los viernes a mediodía. Amén. Estamos trayendo una palabra, gloria a Dios, para alentar, nutrir, aleluya. Darle vitaminas al espíritu, al alma del pueblo de Dios. Y esta tarde, hermanos, no es la excepción. Aquí estoy. Deseo compartirles una palabra que el Señor ha dado a mi vida para cada uno de ustedes en este momento. Amados míos, deseo recordarles a cada uno de ustedes la importancia de que necesitamos siempre mantener en nuestra mente viva, fresca, estas palabras del Señor. Consumado es. Amados, el Señor me ha estado diciendo que muchos cristianos no pueden orar porque son derrotados justo ahí al pie de su altar. No pueden levantar sus manos porque no se sienten dignos, porque sienten que le han fallado tanto a Dios. Hermana Blanca, gentes que conocen a Dios, hemos pecado tanto delante de Dios. Y el Señor quiere que entiendas el significado de sus palabras. Consumado es. El Señor desea que entendamos que toda nuestra historia oscura, fea, llena de pecados, ha sido cubierta por su amor, por su sangre. Él consumió todo, Él pagó la deuda. Él ha cubierto todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Amados, el Señor quiere que tengamos confianza, seguridad. Quiere que tengamos, hermanos, ese sentir de dignos cuando venimos a su presencia. Es importante entonces que entendamos esta palabra porque el cristiano ora. La mujer cristiana de Dios ora y tenemos que estar listos, siempre recordando que fue consumado. ¿Consumado qué, pastor? Todo lo que tenía que ver con tu descalificación, con tu reprobación, tu historia. Ayer hablaba con el hermano Cruz, Luke, lo conocemos, y su historia. Si alguien te recuerda tu historia, ya la deuda está pagada. El precio fue pagado. Aleluya. Amados, la Biblia habla allá en el Antiguo Testamento. El profeta Oseas 2:23 dijo algo que Pablo utilizó. Y Pablo lo trajo a Romanos 9:25.
Pablo les habló a los romanos y les recordó al profeta Oseas. Y Pablo les dijo en Romanos 9:25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Se refiere a la nación gentil, al pueblo gentil. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía, de la herencia que el Señor tenía para su pueblo. Nosotros no estábamos incluidos. No éramos amados. Éramos rechazados, desechados. Éramos, hermanos, no contados para el cielo. Hermanos, qué preciosa es la misericordia del Señor. La Biblia dice en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Estas palabras pronunciadas en arameo, según el Evangelio de Juan, son traducidas al español como está terminado o todo está cumplido. La frase consumado es se deriva de la palabra griega tetelestai. Dígalo conmigo, tetelestai. Este es un tiempo perfecto. El verbo tetelestai, consumado, es en tiempo perfecto. En la lengua griega, el verbo teleo implica la idea de completar una tarea, llevar algo a su plenitud o cumplir un propósito específico. Quédese conmigo, porque esto es algo muy, muy importante. Pero también la palabra tetelesteo, hermanos, consumado es, significa o trasciende la mera terminación de una tarea. Implica la realización total de un plan divino o un propósito supremo. En aquella época, la gente común usaba esta palabra para indicar que habían pagado una deuda por completo o que habían cumplido un contrato en su totalidad. Cuando Jesús proclamó consumado es, estaba pensando en cada uno de nosotros. Tú y yo, la iglesia del Señor, estábamos incluidos en esa frase. Estaba Cristo haciendo una declaración de gran alcance sobre el cumplimiento de su misión redentora en la tierra. Jesús había estado llevando a cabo el plan de salvación para la humanidad desde el momento en que las profecías del Antiguo Testamento lo anunciaron. Cristo pasó por su encarnación, por su ministerio terrenal, por su crucifixión, por su sepultura y por su resurrección finalmente. Hermano Raimundo, su muerte, la muerte de Jesús en la cruz, no fue un final abrupto, sino el cumplimiento del plan divino, donde se logró la expiación completa por los pecados de la humanidad. La palabra griega tetelestai se traduce en español como consumado es o terminado es. Hermanos, en detalle, quiero que vean que tetelestai proviene de la raíz griega teleo, que significa concluir, finalizar o completar. Lo que tú y yo, la iglesia del Señor, no podíamos concluir,
terminar, completar. Cristo vino a cumplirlo, a terminarlo. Por eso es que nuestra salvación se la debemos a Él completa y totalmente. En el Evangelio de Juan se utiliza esta palabra tetelestai para expresar la obra de redención de Jesús. Es decir, que Cristo ha cumplido todo el plan para la salvación de la humanidad. La Biblia dice otra vez en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En el texto griego, consumado es, esas palabras en español son dos palabras, consumado es, son dos palabras, pero en griego es una sola palabra. ¿Cuál? Tetelestai. Fue un grito triunfante, lleno de abundante significado. Él no quiso decir simplemente que su vida terrenal había sido terminada. Cristo quería decir que su obra encomendada a hacer estaba ahora completa. Aunque colgaba allí el cuerpo del Señor, pareciéndose a una víctima, en realidad el Señor celebró el triunfo más grande en la historia del universo. La obra expiatoria de Cristo había sido terminada. La redención de los pecadores ahora estaba completa y Él era triunfante. Cristo había cumplido a favor de los pecadores todo lo que la ley de Dios requería de nosotros. La completa expiación había sido hecha. Todo lo que la ley ceremonial presagió se había cumplido. La justicia de Dios estaba satisfecha. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad. La paga del pecado se estableció para siempre. Todo lo que quedaba era que Cristo muriera para que resucitara también. Es por esto que nada, oigan bien esto, hermanos, nada se puede añadir a la obra salvadora de Jesucristo. Ningún ritual religioso, ya sean penitencias, obras de caridad, buenas obras, mandas, autoflagelaciones, sacrificios de ningún tipo, ninguna obra humana puede ser añadida para hacer eficaz la obra perfecta de Cristo. No hay obras humanas adicionales que pudieran aumentar o mejorar la expiación que Él compró en la cruz. El mérito de Cristo por sí solo es suficiente para nuestra salvación. Tetelestai o consumado es, su obra expiatoria se realizó, se terminó. Era todo lo que tú y yo necesitábamos. Consumado es, o tetelestai en griego, es un mensaje que a mí, en lo personal, en lo individual, a mí me ha cambiado la vida totalmente. Mi vida era un tren descarrilado. Mi prioridad en la vida era el pecado, el placer carnal. Yo era un hombre lleno de ira. Era un imbécil, perfecto imbécil. Era un orgulloso. Mi mente estaba perdida y vagabunda continuamente. Yo no tenía un propósito claro para mi vida. No sabía lo que pasaría conmigo. La pregunta era, ¿podría Cristo ayudar a un inútil como yo? Yo no entendía que Cristo había pagado mi deuda totalmente. Yo no lo sabía. Llegar al conocimiento de Cristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia,
Eso, ahí descubrí, consumado es. Y esa declaración de Cristo en la cruz, las últimas palabras de Jesús, detuvo abruptamente mi vida. Pude darme cuenta que mis pasos me llevaban por un camino de muerte. Pero en aquellos años yo no lo veía como lo puedo ver ahora. Estudiar la Biblia abrió los ojos espirituales de mi entendimiento. La Biblia dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de entendimiento. Quiero que sepan que esta es una de las declaraciones más poderosas que Satanás quiere cubrir, que los cristianos no puedan ver. Satanás quiere cubrir, tapar esas últimas palabras del Señor. Consumado es. Entonces, en aquellos años, hablo de mi vida, años de oscuridad en los que yo caminaba, fue Cristo mismo quien sacudió todo mi ser con ese potente grito de victoria que Él dio en la cruz del Calvario. Ese grito ha llegado hasta mis oídos, ha penetrado hasta lo más profundo de mi ser. Consumado es. Me incluía a mí y te incluye a ti, incluye a nuestros hijos, nietos, bisnietos y las generaciones que vengan si Cristo tarda en venir, que lo dudo. He podido darme cuenta que desde el día en que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo le he fallado muchas veces, infinidad de veces. Pero Cristo a mí ni una sola vez me ha fallado. Cada vez que le he confesado mi nuevo pecado y le pido perdón, su amor sacrificial le susurra a mi pobre y lastimado espíritu humano y le dice: hey, consumado es. Tetelestai. Yo pagué tu cuenta total. Misión cumplida. Salvación efectuada. Mi sangre ha perdonado este otro nuevo pecado en tu vida. Ya cubrí tu adeudo. Ya no debes absolutamente nada. La Biblia dice así: porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por los pecados. ¿Ya conoces esta gracia de Cristo? Ojalá que digas sí. Ojalá que la conozcas a esta extensión, a este punto en la que te lo estoy mostrando. Esta gracia del Señor es nueva continuamente. No envejece, no caduca, no pierde su cobertura, no se expira, ni se marchita siquiera, pero siempre es renovable día a día. Cada vez que fallas a Dios, cada vez que pecas delante de Dios, ese consumado está, vuelve a resonar como el rugido de un león. Aleluya. Millones y millones de personas llevan una cruz tatuada en la piel, colgando en aretes, en una pulsera, hermanos, millones llevan una cruz, incluso en las casas, en los templos, hermanos. Mucha gente lleva tatuada cruces en la piel, pero mejor sería tatuarse en el alma esta gran verdad de la consumación de sus pecados.
consumado es, o testelestai, abarca toda la vida de una persona, desde que le entregó su vida a Cristo hasta el final de sus días en esta tierra. Esto, la Biblia dice, esto que digo es muy cierto. Oiga lo que la Biblia dice. Esto que digo es muy cierto. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cristo en su sufrimiento no nos negó, pero nos abrazó a todos. Su fidelidad de Cristo incurrió en su muerte. Él sabía que solos no podíamos y llevó toda nuestra culpa a una consumación total. Quiero hablarles de un joven que conocí el año pasado. Este joven lo aconsejé en mi oficina. Esto ocurrió el año pasado. Este joven estaba lidiando seriamente con la culpa, la condena de un error que él había cometido en el pasado. No puedo librarme de ese error, me dijo. Siempre me acompaña. Es una sombra pesada sobre mis hombros, sobre mi alma, y continuamente me atormenta, de día, de noche. Le recordé a este joven que aunque nosotros somos infieles, Cristo permanece fiel a nosotros. Yo sé que hay cosas del pasado en la vida de cada uno de nosotros, y que si no nos cuidamos de esas cosas podrían estar muy presentes, vivas en nuestra mente, en nuestro presente, y podrían causarnos problemas el resto de nuestra vida. Yo viví también ahí erróneamente. Yo también gasté tiempo, energía, neuronas. Yo sé lo que les hablo a cada uno de ustedes. Pero un día encontré, consumado es. Tetelestai. Hermanos, déjenme volver a este joven. Quiero platicarles algo aquí. Ese joven estaba atrapado en algo malo que había ocurrido en su pasado. Era algo que él mismo había causado. Y con justa razón. Yo le dije a él, sí, con justa razón, tú cometiste este grave error. Y por eso estás así. ¿Qué hacía ese joven en medio de sus luchas? Esa es una muy buena pregunta. Lo que le llegaba naturalmente a su mente, a sus deseos, a su corazón. Tomar, beber, estar triste, sentirse deprimido, sentir que su vida no tenía propósito, sentía que su luz se había apagado, sentía que lo que hacía no tenía ningún valor. Este joven lloraba de la nada, contemplaba el suicidio también. Él añoraba irse a algún lugar lejano, allá donde nadie lo viera y no lo conociera. Él lloraba. Y ahí estaba, hermanos, como encorvado, sintiendo vergüenza, el peso sobre sus hombros, sentado ahí frente a mí en esa silla. Les digo algo, pocas son las personas que verdaderamente piden ayuda en estos tiempos.
Pocos son los que saben valorar un pastor, un hermano maduro, el consejo de alguien. Muchos sufren en silencio, prefieren sufrir en lo oculto. Yo admiro la valentía del joven. Pocos verdaderamente piden ayuda. Quiero que sepan que cuando yo he estado en aprietos, yo he ido a tocar la puerta de mi pastor. Y nunca me ha rechazado, siempre ha estado allí. Yo de mi parte a ese joven le ofrecí todo mi apoyo. Continuamos hablando después de esas conversaciones el año pasado. Yo le recordaba acerca del perdón de Cristo. Le explicaba sobre aquel consumado es de Cristo. Le dije, Cristo pagó totalmente todos tus pecados. Si tan solo tú se los confiesas con tu boca, con tu lengua, vas a sentir su liberación. La Biblia dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cristo articuló en palabras nuestro perdón total. Él dijo, colgando desde lo alto de su cruz, consumado es. En otras palabras, Él abrió su boca diciendo, ya está pagada la cuenta total. Ahora el resto del mundo gentil es amado. Ahora los más pecadores en el mundo pueden ser mi pueblo. Pueden ser contados como mis santos herederos. Quedan libres de la condenación. No hay ahora perdón disponible. Amados míos, es muy importante decir con nuestras propias palabras eso que hay dentro de nosotros, como ese joven que les digo, especialmente cuando se tratan de pecados enterrados o de fallas que todavía estamos arrastrando del pasado. Yo no sabía con certeza lo que le sucedía a ese joven. Yo solo tenía una idea vaga de que algo andaba mal al ver su físico. Cristo no tuvo pecados para confesarlos. Él no tenía pecados para confesarlos. Porque Él era un hombre bueno, Él era un hombre santo. Pero Cristo, lo que sí confesó con su boca, fue nuestra libertad. Consumado es. Cristo en la cruz no nos cambió el nombre a ti y a mí como le fue cambiado a Jacob, a Israel. Cristo en la cruz no nos cambió el nombre. El nombre de Israel ya había sido tomado. Pero a nosotros, Cristo creó un nombre nuevo para nosotros. Cuando Él dijo, consumado es. Lo que el Señor nos puso como nombre a ti y a mí es perdonados. Ahí fuimos perdonados. Ese es nuestro nombre. Ese es nuestro nuevo nombre. Aleluya. Este nombre, hermanos, hay que ponérnoslo. Hay que colgárnoslo.
Hay que exhibirlo, hay que usarlo. Que el infierno lo vea, que los demonios lo vean, que los burlones y los criticones lo vean, y que hasta nuestra conciencia pueda leer el nombre. Perdonados. Aleluya. Wow. Hay que vivir, sentirnos perdonados. Él nos perdonó. Amados míos, la Biblia dice así: vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¡Wow! Palabras del profeta Isaías 1:18. Cristo, al morir por nosotros, no se llevó al diablo encadenado al cielo junto con todos sus demonios. La Biblia sí dice en Hebreos que lo que Él se llevó fue, hermano, la esclavitud que te tenía esclavizada a ti y a mí. Y dice que nos dio dones. Dones a los hombres, aleluya. Los dones de Dios. Pero la esclavitud se la llevó. Y aquí se quedó un diablo enojado, pero solamente enojado, que ya no puede esclavizarnos, porque la esclavitud Cristo se la llevó cautiva. Piensa en eso por un momento. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo? Te está hablando puras mentiras ahora. No puede esclavizarte, porque consumado es. Alguien entienda esto. Entonces Cristo no se llevó al diablo ni a los demonios al cielo. No fue necesario. Lo que se requería, Él lo hizo. Fue perdonarnos. Un diablo enojado no es mayor que Cristo el perdonador. 1,000,000 de pecados negros nunca serán mayor que la sangre roja de Cristo. No tenemos al Dios vengativo, tenemos al Dios compasivo. La consumación de Cristo siempre será mayor que cualquier aflicción que el diablo te traiga a tu carne. Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos debemos alegrarnos y celebrar porque Cristo ya venció al mundo. Incluso Jesús es mayor que el que está en el mundo. Cada vez que el diablo te envíe la lluvia, el río y la inundación, debes recordar que Cristo ya lo venció y venció al mundo. Satanás utiliza al mundo, pero el Señor lo venció también. Jamás compres la mentira aquella que el diablo está vendiendo y se las vende como pan caliente a los cristianos en las iglesias. Especialmente cuando el diablo ve que tienen la intención de ir a orar, los ataca en el altar, ahí al pie del altar, y ya no pueden orar. ¿Cuál es esa mentira, pastor? Gracias por preguntar. El diablo te viene y te vende la mentira y te dice: si fueras un mejor hijo de Dios, si fueras un mejor cristiano, si fueras un hombre más espiritual, una mujer más espiritual, tú no tendrías la clase de dificultades que estás pasando. Oh, es una mentira que viene del mismo infierno, créanmelo. Los problemas, las dificultades, las crisis, las pruebas, lo que estás pasando, las enfermedades, todo eso difícil,
esas aflicciones a las que Jesús se refirió, no son una evidencia de pecados en tu vida. Wow. Son la manera en cómo Dios abre y crea más espacio en ti por causa de consumado es. Los dejo con este consejo. La Biblia dice así, leámoslo. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Las últimas palabras de Jesús antes de comprarnos nuestra total libertad. Estas palabras no suenan a victoria, ¿verdad? Seamos honestos. Seamos honestos. Quiero dejarlos con esto en la mente. Seamos honestos. Decir consumado es y colgar la cabeza no parecen palabras de triunfo en absoluto. Más bien suenan como palabras de derrota. De una total derrota. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué clase de poder puede haber en estas palabras? ¿Qué tipo de éxito puede haber aquí? Estoy siendo honesto con ustedes. Desde una perspectiva humana, un hombre clavado en una cruz no parece ser muy poderoso, ni exitoso, y mucho menos parece tener control de lo que está pasando con él. Ya oímos el testimonio del ladrón que estaba a su lado. Si eres tan poderoso, haces tantos milagros, bájate de la cruz. No nos convenía que se bajara. No nos convenía a ninguno de nosotros. Y si hubiera bajado, eso hubiera sido nuestra derrota. Ahí hubiéramos perdido todos nosotros. Ahí no hubiéramos sido contados, ni yo estaría hablándoles a ustedes aquí, ni ustedes escuchando la palabra de Dios. Estaríamos completamente destinados al infierno, sin remisión, hermanos, sin ninguna solución. Nos moriríamos y pararíamos en el lago de fuego y azufre. Pero, a pesar de las simples apariencias, las apariencias engañan. Que no te engañe. Venga Satanás y te diga, ¿viste a Jesús? Eso no pudo. No. Hermano, dos iban caminando a Emaús, muy decepcionados. Abandonaron Jerusalén. Habían puesto su esperanza en Jesús y ahora lo recuerdan crucificado con la cabeza colgando. Tengamos cuidado. Las simples apariencias engañan. En la cruz del Calvario, Jesucristo hizo un despliegue poderoso de poder sin precedentes. Jesús demostró en la cruz su poder absoluto para salvarnos. La sangre de Jesús era el gran pago requerido para que fuésemos liberados de la esclavitud del diablo, de la maldición, del mundo, del pecado y de sus consecuencias. Oigan esto, amigos míos. Jesús hizo el gran pago. Hizo que la ira de Dios Padre fuese apaciguada. El perdón fue recibido por la sangre del Hijo. Así se evitó el derramamiento y la maldición de cada uno de nosotros. Así es como la iglesia fuimos y somos salvada. La iglesia somos salvada de toda
condenación. Gracias a Cristo, a esas palabras, consumado es. Tetelestai. Amados, podemos entrar confiadamente a la oración. Podemos ir al culto, al templo y celebrar y cantar a nuestro Dios sin sentir culpa alguna, remordimiento, hermanos, recriminación de ningún tipo. Podemos estar entre nuestros hermanos y verlos y sentirnos redimidos, amados. Somos el pueblo de Dios ahora. Somos la amada que no era amada. Todo gracias a Tetelestai, consumado es. Podemos orar en este momento con una conciencia transparente, una mente limpia y decirle: Señor, todo, clavaste mi pecado completo en la cruz. Tu sangre santa y limpia, el Cordero de Dios, me ha redimido. Hemos sido hallados, estábamos perdidos. Hemos sido resucitados, estábamos muertos. Todo gracias a consumado es. Podemos tener un ministerio, podemos tener un don, dos dones, talentos espirituales. Podemos pararnos a predicar la palabra en libertad, en total seguridad. Podemos cantar al Señor, porque consumado es, pagó el precio de nuestra historia. Quiero invitarlos que oremos en este momento. Amado Dios, gracias por consumado es. Tetelestai, Señor, nos ha cambiado la vida a millones. Hoy en esta hora, en este momento, con mis hermanos, Señor, declaro, Señor, tu perdón. Declaro, Señor, la conciencia limpia de Cristo en nosotros, la mente de Cristo. Señor, hemos sido lavados en tu sangre. Hemos sido justificados por tu derramamiento de sangre. Señor, gracias por concluir todo cuando nadie podíamos concluirlo. Tú viniste y te acordaste de nosotros, nos amaste, nos elegiste, nos viste allá olvidados, sabíamos que no teníamos esperanza. Tú lo sabías bien también. Y decidiste unirnos en un solo pueblo, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Nos hiciste un solo pueblo y un solo pastor y un solo grupo de ovejas. Señor, gracias. Gracias por venir a este mundo. Acepto y recibo. Soy digno ahora de tu amor. Señor, lávame desde adentro hacia afuera. Lava, Señor, todos los rincones de mi espíritu, de mi alma, de mi mente con tu sangre. Señor, soy acepto delante de ti ahora. Señor, confieso mi pecado. Te pido por estos hermanos que están aquí, por sus hijos, por sus nietos. Señor, consumado es. Gracias. Gracias por estas palabras. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, vivo una vida libre. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de Satanás del mundo. Porque tu sangre me ha hecho libre. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos nuevamente, amados míos. La paz del Señor esté con ustedes. Yo siento una paz tan inusual. No es de este mundo, es obvio. Es la paz que viene del Señor. Porque Él nos encontró y nos aceptó. Bendiciones.
Salude a alguien que esté cerca de usted. Dios los guarde. Hasta pronto. Bendiciones.